Bueno, vamos a continuar con los tutoriales referente al material. Tenemos aquí en la mesa todo el material que vamos a explicar un poquito, pues, de qué está compuesto, tipos de armas, tipos de puños, pero sobre todo vamos a empezar por ahora. Lo primero que nos encontramos cuando entramos en un club o una sala de esgrima. Lo primero que vamos a ver van a ser unos cables por el techo, esos cables se llaman aéreos. ¿Y qué hacen? Eso tiene una función, son los aparatos señalizadores. ¿Veis? Esto sería el sistema aéreo de una sala. Está el aparato que marca la luz roja o la luz verde, dependiendo del tirador que es, y luego dos luces blancas. Esas luces blancas en florete marcan el blanco no válido, y en sable lo que suelen marcar es que hay un fallo en el sistema eléctrico. Los tiradores, desde la punta del arma, por ejemplo en la espada, que sabemos que vamos a tocar de punta, y lleva un botón que lo que hace es cerrar un circuito eléctrico que va un cable por dentro de la espada y luego enchufado el pasante, que es este cable que tenemos aquí que va por dentro. Este pasante al final, cuando sale de nuestra chaquetilla, va enchufado al aéreo. ¿Y el aéreo qué es? Es una continuación. Esto es muy sencillo, esto es como una continuación de un cable que inicia aquí. Esto sería la llave de la luz, que cuando toco se cierra el circuito se traslada la corriente del cierre de corriente por la hoja, al pasante, al aéreo y al aparato, y entonces encendería la luz. En sable y en florete la diferencia es que no se toca, en el sable no se toca con un botón de punta, se toca con la hoja, y lo que hace es como si hubiese una parte del cable la tuviera un tirador y la otra parte del cable la tuviera el otro tirador. Entonces cuando toco al tirador es como si uniera a los dos, cables, y se cerraría el circuito y se encendería. En florete sucede lo mismo, pero con la particularidad de que el florete tiene también la punta. Entonces la punta lo que hace es, cuando se hunde en la chaquetilla eléctrica, cierra esos dos cables y prende la luz de color. Pero si se hunde fuera de la chaquetilla no hay conexión y lo que hace es encender la luz blanca, y eso marca un tocado a blanco no válido. Bueno, este sería el sistema normal. La pista. ¿Por qué las pistas son metálicas? Porque la pista lleva masa, lleva una corriente de masa que lo que hace es evitar que cuando toco con la espada en el suelo, la luz se encienda. Igual que la espada si me tocan en la cazoleta, ¿de acuerdo? Va un sistema de masa a través de esta clavija, como hemos explicado en otros tutoriales, y no encendería. Bueno, vamos con las armas. ¿Qué tipos de armas hay? Sabemos que hay tres armas: el sable, la espada y el florete. Todas las hojas del sable, de la espada y del florete se dividen en tres porciones: tercio débil, medio y fuerte. En función del gesto técnico que queramos ejecutar, lo vamos a desarrollar en distintas partes de la hoja. Luego tenemos la cazoleta y tenemos el puño. La cazoleta del sable, ¿por qué es cerrada? Porque es un arma de corte. Entonces, antiguamente en las batallas a caballo, al ser un arma de caballería, era más sencillo tocar de tajo que tocar de estocada de punta. Entonces, para que no nos cortaran los dedos, lo que hacíamos era protegernos los dedos con el cierre de la cazoleta, al ser un arma de corte. La espada y el florete, al ser armas de estocada de punta, lo que hace la cazoleta es la función de protección de la mano, pero como no eran armas de corte, no teníamos que tener esa particularidad de tener la cazoleta cerrada. Y también tenemos lo mismo: tercio débil, tercio medio y tercio fuerte. Peculiaridades: que tenemos el botón de punta, que es lo que nos va a marcar el tocado, tanto en el florete como en la espada. Tipos de puño. En sable solo existe un tipo de puño, que es el puño convencional. Pero en florete y en espada existen dos tipos de puño, que es el puño ortopédico, que es este puño que vemos aquí, que tiene estos gavilanes, ¿de acuerdo? Que es el más utilizado, sobre todo porque es el que más se adhiere a la mano,
y en etapas de formación de deportistas, de niños sobre todo, se suele utilizar porque se genera más control sobre el arma. De todas maneras, el puño va en función un poco del estilo que quiera tener el maestro. Hay maestros que son más de puño francés y otro de puños tópicos. ¿Qué es eso del puño francés? Pues el puño francés, aquí no tengo espada, pero tengo un florete con puño francés, es este tipo de puño. Es un puño alargado, de acuerdo, que se toma pinzando el puño en la parte más proximal de la cazoleta y se toma de esta manera. Hay otro puño, que es el puño italiano, que también se utiliza en espada, que es un puño mucho más curvo. Entonces, bueno, como he dicho, hay puños que se utilizan mucho en función de los gustos del maestro o los gustos del club que se defensa. Esto sería un poquito el tipo de las partes de las hojas. ¿Qué tipos de hojas hay? Pues hay hojas convencionales y hojas marallín. ¿Qué es una hoja marallín? BF marallín, que muchas veces... Eso es un tipo de hoja con un acero marallín. Sabéis que el acero marallín tiene unas características y unas peculiaridades pues, de mayor resistencia, mayor durabilidad, etc. Entonces son muchísimo más costosas. El precio medio de una hoja de sable suelen ser unos 20 euros y el precio de una hoja marallín suelen ser como entre 80 y 100 euros, dependiendo de tipo de hoja y marca. La realidad es que la durabilidad de una hoja marallín es muchísimo más larga. Pero también yo me he encontrado ocasiones con hojas que han durado, no siendo marallín, han durado muchísimo, o hojas que no siendo marallín se han roto enseguida. ¿Por qué se rompe una hoja? Pues las hojas normalmente se rompen por fatiga, porque la hoja de tanto uso, de tanta flexión, etcétera, etcétera, el acero se va debilitando y se parte. A veces se rompen porque a la hora de hacer la hoja, en el molde se queda un pelo de aire y es mala suerte, porque ese pelo de aire al final genera una fractura interna y se parte. ¿De acuerdo? Normalmente las hojas parten rectas, no suelen partir en punta. Cuando parten en punta es a lo mejor que ha habido un defecto en el molde, se ha quedado esa pompita de aire o ese pelo y es un poco más peligroso porque puede quedar astillado. Bueno, pues ya tenemos un poquito lo que es el desarrollo de las armas y cómo son las armas. El material que utilizamos, las caretas. Dos tipos de caretas, las caretas FIE y las caretas convencionales. Las caretas FIE son las caretas que llevan la homologación de la FIE, de la Federación Internacional de Esgrima, y lo veréis porque llevan un sello donde pone FIE, F-I-E. Y la resistencia de una careta FIE son 1600 newtons. ¿Qué es eso de la resistencia? Veréis que en todas las caretas en la etiqueta llevan una cifra, esta por ejemplo lleva 350 N, la resistencia en newton. Eso sería la fuerza que se necesitaría aplicar sobre la malla para romperla. Como comprendéis, 350 newton es una fuerza que un ser humano por sí solo no puede ejecutar. Por eso las caretas son muy seguras, pero siempre hay que tenerlas bien cuidadas, tenemos que comprobar que la malla no tiene abolladuras, que no está blanda, etc. Si vemos cualquier acción de este tipo, la careta se debería desechar. Al igual que la barbada, debe estar bien remachada, debe ir bien sellada para que no haya problemas de traspaso. La esgrima es un deporte muy seguro y muchas veces los pocos accidentes que suceden es porque a lo mejor el material no está bien cuidado, no está bien conservado y por eso se producen accidentes. Las mallas siempre se comprueban, por ejemplo en competiciones internacionales se mete un punzón entre los agujeros y se comprueba la resistencia de la malla en newtons, entonces siempre se tienen que tener en cuenta. Muy importante que os quedéis con ¿qué tipo de caretas? Caretas 350 newtons son caretas que se pueden utilizar en los clubes en competiciones nacionales o territoriales, y las caretas de 1600 newtons son las que requiere la FIE, que son caretas FIE, requiere la FIE para que se utilicen en competiciones internacionales oficiales, Copas del Mundo, Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa y Juegos Olímpicos. Una careta de 350 newtons es muy buena. Esto es una careta convencional.
ordinaria. Esta careta vale para el entrenamiento de sable, espada y florete, solo que no valdría para ejecutar asaltos de florete y de sable porque no es eléctrica. La característica de las caretas eléctricas es que en florete llevan media barbada con tela eléctrica y en sable son grises porque son caretas eléctricas y la barbada con tela eléctrica. Las chaquetillas eléctricas en florete y en sable. Las chaquetillas eléctricas llevan filamentos de hilo metálico, por eso lo que hacen esos hilos es cuando nos tocan, cierran el circuito y enciende la luz. Hay muchos tipos de chaquetillas. Están las chaquetillas convencionales, como puede ser esta, que es una chaquetilla de entrenamiento y de competición muy válida, y luego están las chaquetillas inox. Chaquetillas inox suelen ser las chaquetillas lavables, que se pueden lavar en la lavadora. Yo no recomiendo meterlas en la lavadora, recomiendo darlas la vuelta y lavarlas en un barreño con un detergente neutro, pero se pueden meter en la lavadora. ¿Qué chaquetilla cogemos? ¿Inox, no inox? Eso es en función de lo que nosotros querramos gastarnos. Una chaquetilla inox es muchísimo más costosa que una chaquetilla normal. Todas las marcas tienen tanto las dos opciones como chaquetilla lavable o chaquetilla no lavable. Cualquiera de las opciones es buena. La gente me pregunta muchas veces, ¿se puede lavar la careta en la lavadora? Una careta en la lavadora se puede lavar, sí, pero yo siempre recomiendo que si lavamos una careta en la lavadora la envolvamos en toallas, siempre que sea la careta normal. Las caretas eléctricas no se pueden lavar. Si envolvemos la careta en una o dos toallas se puede lavar, si no golpearía mucho el tambor y se podría abollar y podría perder sus propiedades y también podría romper la lavadora. Vamos con la chaquetilla blanca. Al igual que las caretas, las chaquetillas, los trajes tienen diferentes calidades y de diferentes tipos. Esto es un traje FIE, esto es una chaquetilla FIE. ¿Veis lo que os comentaba? El sello FIE y viene también la resistencia. Esto es un traje FIE de 800 newtons. Hay de 350 newtons que son trajes no FIE y hay trajes FIE de 800 newtons. Este traje se podría utilizar en copas del mundo. Los trajes de 350 newtons se pueden utilizar en competiciones nacionales, en entrenamientos en sala, competiciones territoriales, etc. Son trajes muy buenos y muy seguros. Y lo mismo, llevan la cifra en newtons, que sería la resistencia que haría falta para traspasar ese traje. Es importante que cuando terminemos de entrenar, para la durabilidad de los trajes, se cuelguen para que se sequen. Las chaquetillas eléctricas, si terminamos de entrenar y las dejamos hechas un rubuño y las metemos en la saca, esa chaquetilla va a durar muy poco, porque se va a oxidar, se va a poner verde y se va a oxidar. Entonces, aunque sea una chaquetilla económica, si la tendemos en una percha y la dejamos airear, esta chaquetilla nos puede durar muchísimo. Bueno, en cuestión de los trajes, chaquetilla blanca, pantalón, igual lleva el sello, los guantes, ahora los guantes también llevan, hay guantes FIE, que son requeridos para la participación en competiciones, tanto nacionales como internacionales, y guantes convencionales que de resistencia de 350, que también son muy válidos para competiciones nacionales de algunas armas y territoriales. Bueno, pues ya hemos visto un poquito referente al material. Ahora vamos a ver un problema que surge mucho con las armas, las hojas. Es que tengo la hoja sucia, tengo la hoja oxidada. Siempre se oxidan, porque no es acero inoxidable. Las hojas suelen ser una aleación, entonces siempre se van a oxidar. Si hay humedad, que es lo más normal, siempre hay que evitar el óxido. Esto es una esponjilla de lija que debemos tener todos. ¿Para qué? Para quitar el óxido. A mí me da igual quitar el óxido, ¿no? En sable no da igual, porque en sable si mi hoja está llena de óxido y toco al contrario, a lo mejor no enciende la luz porque el óxido no es transmisor de corriente. Entonces es muy importante que limpiemos bien la hoja. Siempre tenemos que dedicarle un tiempo a frotar la hoja, porque primero vamos a evitar dos cosas. Una, que pueda suceder que no encienda al quitar un tocado, que pueda suceder que manche el traje, que manche incluso, y pueda suceder que el óxido haga perder la propiedad
de la hoja y la hoja pueda partir o romperse en partes. Entonces, ¿veis? Es muy fácil, solo hay que aplicar un poquito de lija y enseguida ese óxido se va a quitar. Bueno, ¿qué pasa cuando se rompe una hoja? ¿Se puede pegar o algo eso? No, no se puede pegar, esa hoja ya se desecha. Entonces, hoy voy a explicar cómo se monta un sable. La hoja desnuda, esto es una hoja desnuda, ¿de acuerdo? Tiene la espiga y tiene ya la hoja, tercio fuerte, medio y débil. Y aquí, ¿cómo vamos a montar un sable? Un sable es muy sencillo de montar. Tenemos que coger la cazoleta, meter, siempre viendo que en la cruz de la cazoleta está enfrentado el filo. De aquí, luego, ¿qué vamos a poner a continuación? El enchufe. El enchufe tiene que ir directamente metal con metal, ¿vale? Para que haya transmisión. Y a continuación vamos a poner la almohadilla o el fieltro. Colocamos el fieltro, muy sencillo. Y a continuación vamos a meter el puño. Muchas veces cuando metemos el puño la espiga queda muy larga, entonces hay que cortarla para que el pomo, que es una tuerca Allen, pueda ir correctamente enganchado. Entonces metemos la parte de la cazoleta, ponemos la tuerca Allen, que vamos a enroscar, y luego con una llave del número 6 Allen vamos a apretar el sable y ya estaría. ¿Qué tenemos que vigilar? Que la hoja no esté girada, que el filo de la hoja esté enfrentado a la cruz y baje en recto. Ahí. Entonces ya estaría el sable montado. Es muy sencillo montar y desmontar un sable. Yo siempre recomiendo que si vamos a limpiar los sables, ¿de acuerdo? Desmontemos la hoja para limpiarla entera. Y fijaros qué sencillo es desmontar un sable. La tuerca. Se saca la cazoleta, se saca el puño, el fieltro y la cazoleta, y ya tenemos la hoja. ¿Hay que angular las hojas? A gusto. La angulación de la hoja es dar una pequeña curvatura a la espiga. Eso se tiene que hacer con un torno. Se pone en el torno y se hace un poco de fuerza para que vaya angulada. Eso va en cuestión de gustos. Hay gente que le gusta mucho angularla y hay gente que le gusta un poquito y hay gente que no le gusta. Le gusta llevar un palo de escoba. Yo tengo el recuerdo de mi amigo Jorge Pina, que yo siempre le decía que llevaba palos de escoba porque llevaba un sable que era recto completamente. A mí siempre me han gustado los sables un poquito curvos. Entonces, bueno, eso ya va en función del gusto para que el sable sea más cómodo para el tirador. Como veis, se monta y se desmonta en nada. Si se nos rompe una hoja, todo es utilizable excepto la hoja. La cazoleta, el puño, el enchufe y el pomo, todo es utilizable. Solo hay que desechar la hoja y ya estaría montado. Bueno, pues esto ha sido un poquito más información sobre el material. Muy importante que siempre nuestro material esté bien cuidado, sobre todo para la durabilidad de él, ¿de acuerdo? Y la seguridad tanto nuestra como de nuestros adversarios. Espero que os haya servido. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis hacerme la consulta en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram, o escribirnos un correo al club, al correo del club, que lo tenéis en nuestra página web, que es info@clubdesgrimaenmadrid.com. Y ya hasta el siguiente tutorial.